Canelo se encuentra con su primer amor viviendo en la calle, y su reacción te dejará sin palabras. Quédate hasta el final para conocer la emotiva historia que pocos conocen y descubrir el gesto que demuestra que Canelo es un campeón tanto dentro como fuera del ring. El cristal de la ventanilla descendió suavemente esa fría noche en Guadalajara. Canelo Álvarez observaba las calles de su ciudad natal mientras su chofer avanzaba lentamente a través del tráfico del centro. Acababa de finalizar una cena con patrocinadores en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El reloj del tablero marcaba las 11:42 de la noche, y una llovizna fina comenzaba a caer, haciendo que las luces de la calle se difuminan en un halo borroso. Fue entonces cuando la vio en la esquina, bajo un toldo desgastado, una joven extendiendo su mano a los transeúntes. Su rostro estaba parcialmente cubierto por mechones de cabello oscuro, empapados por la lluvia. Algo en su postura, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza, despertó en Canelo un recuerdo lejano pero poderoso. «Deténgase», ordenó de repente al chofer. El lujoso automóvil se detuvo a unos metros de la esquina. Canelo permaneció inmóvil, observando fijamente a la mujer. Un escalofrío, que nada tenía que ver con el clima, le recorrió la espalda. Era imposible, absolutamente imposible. «Espera aquí», dijo al chofer, mientras abría la puerta sin preocuparse por la lluvia que comenzaba a intensificarse. La mujer, al ver que un hombre se acercaba desde un coche de lujo, retrocedió instintivamente. En las calles, había aprendido a ser cautelosa. Su ropa, desgastada, se adhería a su cuerpo delgado, empapada por la lluvia. Cuando Canelo se acercó lo suficiente para que la luz de un poste iluminara su rostro, ella dejó caer el vaso de plástico que sostenía, y las pocas monedas se esparcieron por el pavimento mojado. «¿Saúl?», susurró ella, su voz apenas audible entre el ruido de la lluvia y el tráfico. Canelo se detuvo, confirmando lo que su instinto ya le había dicho. Esos ojos, a pesar de las profundas ojeras, a pesar del rostro demacrado por los años de dificultades, seguían siendo los mismos que una vez lo miraron con amor, cuando él no era nadie. «¿Laura?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ella intentó apartarse, avergonzada de ser reconocida en su estado actual. Notó que cojeaba ligeramente. Sus zapatos, unas viejas deportivas rotas, estaban completamente empapados. «Por favor, no me mires así», murmuró, intentando cubrir su rostro, pero Canelo no podía apartar la vista. Laura Mendoza, su primer amor verdadero, la chica que le enseñó lo que significaba querer a alguien más que a uno mismo. La persona que creyó en él cuando solo era un adolescente con sueños imposibles de convertirse en campeón mundial. Y ahora estaba allí, pidiendo limosna en una esquina bajo la lluvia. «No te vayas», dijo Canelo, extendiendo su mano, pero sin tocarla, respetando la distancia que ella había establecido. «Por favor», respondió ella, y las personas que pasaban comenzaron a detenerse. Algunos reconocieron al famoso boxeador hablando con una indigente bajo la lluvia. Canelo lo notó, pero no le importó. «¿Qué te pasó?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Laura bajó la mirada, fijándola en el pavimento donde las monedas ahora se mezclaban con el agua de la lluvia. «La vida, Saúl», respondió simplemente. La simplicidad de su respuesta contenía años de historias no contadas, caídas sin red de seguridad, golpes más duros que cualquiera que Canelo hubiera recibido en el ring. Sin pensarlo, Canelo se quitó su chaqueta de cuero y la colocó sobre los hombros de Laura. Ella intentó rechazarla. «No, no puedo, la arruinará», dijo, pero él respondió sin vacilar. «No importa». Canelo observó hacia su coche, donde su chofer lo miraba con curiosidad. Con un gesto sutil, le indicó que esperara. Laura se agachó para recoger las monedas que se habían dispersado por el suelo, sin importar que su pantalón de diseñador se empapara o se ensuciara. Ella lo miró con una mezcla de asombro y vergüenza. «No has cambiado nada», murmuró. «Sigues siendo el mismo chico noble de antes».
Canelo terminó de recoger las monedas y se las ofreció en la palma de su mano. Un gesto sencillo pero significativo. No era la cantidad, que para él no tenía importancia, sino el respeto hacia lo que ella consideraba suyo. «Ven conmigo», dijo al fin. «Necesitamos hablar y estás empapada». Laura vaciló, mirando a su alrededor como si evaluara sus opciones. Canelo pudo notar la desconfianza en sus ojos, esa actitud precavida que había aprendido a base de tantas decepciones. «Solo vamos a hablar», añadió él. «Te lo prometo. Y si en algún momento quieres irte, mi chofer te llevará de vuelta o a donde desees». Finalmente, ella asintió con un leve movimiento de cabeza, un gesto que marcaría un antes y un después en la vida de ambos. Mientras caminaban hacia el coche, Canelo se dio cuenta de que ella cojeaba más de lo que había notado antes. «¿Estás herida?», preguntó preocupado. Laura esbozó una sonrisa triste. «Una vieja lesión», respondió. Nunca sanó como debía. El interior del Bentley era otro mundo, completamente distinto a la calle húmeda. Laura se sentó con rigidez, claramente incómoda con el lujo que la rodeaba. Sus manos, llenas de callos y pequeñas cicatrices, descansaban tensas sobre su regazo. El chófer, profesional y discreto, condujo sin hacer preguntas sobre la inesperada pasajera. Canelo pidió que los llevaran a un pequeño restaurante familiar en las afueras, uno que permanecía abierto toda la noche y donde sabía que tendrían privacidad. Durante el trayecto, el silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no dichas. 13 años, dijo finalmente Laura, mirando por la ventanilla, mientras las calles pasaban. Han pasado 13 años desde la última vez que nos vimos. Canelo asintió, recordando perfectamente ese momento. Él tenía 17 años y acababa de recibir su primera gran oportunidad como profesional. Laura tenía 16 y grandes sueños de convertirse en médica. Nunca imaginé que te volvería a ver, continuó ella. Al menos no de esta manera. Claro, te he visto en carteles, en televisión. El gran Canelo Álvarez. No había amargura en su voz, solo una resignada aceptación de los diferentes caminos que habían tomado sus vidas. Al llegar al restaurante, el dueño reconoció inmediatamente a Canelo, pero, percibiendo la situación, los condujo discretamente a una mesa apartada. Laura se quitó la chaqueta de Canelo, doblándola cuidadosamente, a pesar de que estaba mojada. Cuando le sirvieron café caliente, Canelo finalmente hizo la pregunta que llevaba en el corazón. ¿Cómo llegaste a esto, Laura? Ella envolvió la taza con las manos, absorbiendo el calor como si intentara reunir fuerzas con ese simple gesto. Mi madre se enfermó, comenzó. Cáncer. Fue el año después de que te fuiste a Ciudad de México. Dejé la escuela para cuidarla y trabajar. Cuando mi madre falleció, las deudas médicas nos dejaron completamente arruinados. Canelo escuchaba con atención, su rostro reflejaba el impacto de cada palabra que ella decía. Traté de continuar mis estudios, pero ya era demasiado tarde. Luego conocí a un hombre que pensé que podría ayudarme a salir adelante. Tuvimos un hijo. Su voz se quebró ligeramente. Alexis tiene 11 años. ¿Tienes un hijo?, preguntó Canelo, sorprendido. ¿Dónde está? Laura bebió un sorbo de café antes de contestar. Con mi hermana. Es lo único bueno que he hecho, asegurarme de que él tenga un hogar. Yo no pudo terminar la frase. Canelo notó cómo trataba de contener las lágrimas. ¿Y qué pasó con el padre?, preguntó él. Laura levantó la mirada, y por primera vez Canelo vio un destello de la fuerza que recordaba en ella. Me golpeaba a mí, y eventualmente también a Alexis. Una noche casi me mata. Escapé con mi hijo, pero David tenía mucha influencia, contactos. Me lo quitó todo. Me persiguió hasta que no pude conseguir trabajo en ningún lado. Mi hermana aceptó cuidar a Alexis, pero no hay espacio para mí en su casa, tiene 4 hijos propios.
Canelo apretó los puños bajo la mesa. La idea de que alguien le hubiera hecho daño a Laura despertó en él una furia primitiva. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó, apenas controlando su voz. ¿Buscarte?, respondió Laura con una sonrisa triste. ¿Al campeón mundial en ascenso? ¿Para qué, Saúl? ¿Para ser la exnovia necesitada que aparece solo cuando ya eres famoso? Teníamos 16 años cuando terminamos, tú siguiendo tu sueño, yo el mío. No te debía nada, ni tú a mí. Canelo se reclinó en su silla, afectado por la sinceridad de Laura. Era cierto, habían sido solo unos adolescentes con toda la vida por delante. ¿Quién hubiera imaginado que sus caminos se separarían de una manera tan dramática? Recuerdo cuando me hiciste ese osito de peluche, comentó Laura, cambiando de tema de forma inesperada. Fue en mi cumpleaños número 16, habías ahorrado durante 3 meses con lo que ganabas en el gimnasio. Canelo sonrió al recordar aquello, tenía un corazón que decía para siempre. Y yo te dije que para siempre era demasiado tiempo, completó ella. El mesero se acercó para tomar su pedido. Canelo pidió por ambos, recordando perfectamente que a Laura siempre le habían gustado los chilaquiles, incluso a esa hora. Mientras esperaban la comida, Canelo la observó más de cerca. Bajo las capas de dificultades y carencias, aún lograba ver vestigios de la joven que había amado, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba atentamente. El pequeño gesto de morderse el labio inferior cuando se ponía nerviosa. ¿Y Alexis?, preguntó Canelo. El rostro de Laura se iluminó al instante. Es muy inteligente, tal vez demasiado para su propio bien, y tan terco como su madre. Le encanta el fútbol y te admira mucho. Canelo levantó una ceja, sorprendido. ¿Me admira? Laura asintió. Colecciona todo sobre ti, recortes de periódicos, revistas. No sabe que tú y yo, bueno, esa parte de mi vida no se la he contado. Pero cuando vio tu apellido en mi certificado de secundaria, se volvió loco. Pensó que quizás yo te conocía. No tuve el corazón para decirle la verdad. La comida llegó humeante y aromática. Laura comenzó a comer lentamente al principio, como si tratara de contenerse. Su mente, sin embargo, no dejaba de trabajar a toda velocidad. ¿Dónde duermes?, preguntó finalmente. Laura dejó el tenedor por un momento, como si estuviera decidiendo si responder con la verdad. Donde pueda, dijo. Hay un refugio en la Normal, pero solo puedes quedarte 3 noches al mes. El resto del tiempo, adaptarse es sobrevivir. Canelo permaneció en silencio mientras Laura terminaba su comida, con una idea tomando forma en su mente, tan clara y definida como las tácticas que solía trazar en el ring. He estado considerando la posibilidad de crear una fundación, dijo finalmente. Quiero ayudar a madres solteras que atraviesan momentos difíciles. Laura lo observó con una mezcla de asombro y cautela. ¿Una fundación? Canelo asintió y se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesitaría a alguien que la dirija, alguien que realmente comprenda por lo que estas mujeres pasan. No desde la teoría, sino desde la experiencia. Laura dejó el tenedor en la mesa, asimilando poco a poco el significado de sus palabras. No necesito que me den limosna, Saúl. No es caridad, contestó él de inmediato. Es una oportunidad de trabajo real. Con tu inteligencia y experiencia, serías la persona ideal para esto. Laura negó con la cabeza, aunque Canelo alcanzó a notar un destello de esperanza en su mirada antes de que ella misma lo disipara. Mírame. No tengo estabilidad, ni ropa adecuada. He estado alejada del mundo laboral durante años. Nadie contrataría a alguien como yo para un puesto así. Yo lo haría, afirmó Canelo con la misma seguridad con la que solía declarar que ganaría antes de cada combate. Además, necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que sepa quién era yo antes de todo esto. El silencio se instaló entre ellos.
Laura desvió la mirada hacia la ventana, observando la noche, como si intentara determinar si la oferta era genuina o simplemente una ilusión destinada a desvanecerse con la luz del día. ¿Y mi hijo?, preguntó al fin. El trabajo incluye un apartamento en uno de mis edificios en Zapopan, seguro y cerca de buenas escuelas. Laura cerró los ojos y, por primera vez, Canelo vio una lágrima deslizarse por su mejilla. ¿Por qué harías esto por mí?, susurró. Ha pasado tanto tiempo. Canelo extendió su mano sobre la mesa, sin intención de tomarla de ella, sino como un gesto abierto, sin presiones. Porque una vez me enseñaste algo valioso. La noche antes de mi primera pelea profesional, cuando estaba muerto de miedo, me dijiste, a veces, lo único que separa a los soñadores de los triunfadores es que alguien crea en ellos en el momento adecuado. Laura abrió los ojos, sorprendida de que él recordara esas palabras exactas. Tú creíste en mí en aquel entonces, continuó Canelo. Ahora es mi turno de creer en ti. 3 días después, Laura y su hijo, Alexis, se mudaron a un moderno apartamento de 2 habitaciones en una de las zonas más seguras de Zapopan. El edificio, propiedad de Canelo, contaba con seguridad las 24 horas y todas las comodidades modernas. Cuando Alexis entró por primera vez, recorrió el lugar de un lado a otro, incapaz de creer que ese sería su nuevo hogar. Su asombro creció aún más cuando Canelo apareció en la puerta con una caja en las manos. El niño la abrió con curiosidad y, al encontrar dentro un par de guantes de boxeo firmados por Canelo junto con entradas para su próxima pelea, casi se desmayó de emoción. ¿Tú conocías a mi mamá?, preguntó Alexis, tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Canelo dirigió su mirada a Laura, quien le dio un leve asentimiento, otorgándole permiso para responder. Tu mamá y yo crecimos juntos, dijo con sencillez. Es una de las personas más valientes que he conocido. El niño lo observó como si estuviera frente a un superhéroe, y descubrir que su madre tenía un vínculo con él era casi demasiado para asimilar. Mientras Alexis exploraba emocionado su nueva habitación, Canelo y Laura conversaban en la sala. El contrato de trabajo está listo, dijo él, entregándole un sobre. Comienzas en 2 semanas, tiempo suficiente para que te instales y Alexis pueda inscribirse en su nueva escuela. Laura tomó el sobre con manos temblorosas. Todavía me cuesta creer que esto esté pasando. Canelo sonrió. La fundación es real. De hecho, he estado pensando en crearla desde hace tiempo, solo necesitaba el impulso adecuado. Laura lo miró fijamente, viendo más allá del campeón mundial, reconociendo al joven que una vez conoció y al hombre en el que se había convertido. ¿Qué dirá la gente?, preguntó. Sobre mí, trabajando para ti. Que tengo buen ojo para reconocer el talento, respondió Canelo sin dudar. Antes de marcharse, Canelo se detuvo en la puerta. Una cosa más, dijo, sacando una pequeña bolsa de su chaqueta. Esto es para ti. No tiene nada que ver con el trabajo ni con el apartamento, es algo personal. Laura abrió la bolsa y sintió como el aire se atascaba en su garganta. Dentro había un pequeño osito de peluche, idéntico al que él le había regalado en su cumpleaños número 16, con un corazón que decía para siempre. Lo mandé a hacer especialmente, explicó Canelo. Para recordarte que, a veces, él, para siempre, solo necesita un nuevo comienzo. 6 meses después, la Fundación Álvarez para Madres en Situación Vulnerable abrió sus puertas en Guadalajara. Como directora ejecutiva, Laura no solo había cambiado el rumbo de su propia vida, sino que había convertido la visión inicial de Canelo en algo más grande y ambicioso. El día de la inauguración oficial, con periodistas y figuras públicas presentes, Canelo permaneció en un segundo plano, insistiendo en que Laura fuera quien cortara el listón y ofreciera el discurso principal. Esta fundación no existe para dar caridad, declaró con voz clara y firme, sorprendiendo incluso a aquellos que la conocían bien. No estamos aquí para dar caridad, sino para brindar oportunidades, porque a veces,
lo único que una madre necesita es una puerta abierta en el momento adecuado. Entre los aplausos, su mirada se cruzó fugazmente con la de Canelo. No había en ella nostalgia ni romanticismo, sino el reconocimiento silencioso entre dos personas que habían experimentado tanto lo mejor como lo peor de la vida y que ahora usaban esas vivencias para construir algo con verdadero significado. Más tarde esa noche, Canelo visitó a Laura y Alexis en su apartamento para compartir la cena y celebrar el éxito de la inauguración. Mientras observaba a Laura reír junto a su hijo, viéndola cómoda en su propia piel y en su nuevo rol, sintió una satisfacción más profunda que cualquier victoria obtenida en el ring. En una de las paredes del apartamento, Laura había enmarcado un viejo artículo de periódico sobre su primer día como adolescentes. La imagen, algo borrosa, mostraba a dos jóvenes riendo, llenos de sueños, sin imaginar los caminos tan distintos que la vida les tenía preparados. A veces, el destino cierra el círculo de formas inesperadas, comentó Laura, siguiendo la mirada de Canelo hacia la fotografía. Lo importante es que se cierre, respondió él, levantando su vaso en un brindis silencioso. Un tributo al pasado que los había moldeado, al presente que habían construido y al futuro que ahora se abría para ambos, aunque de formas que jamás habrían imaginado 13 años atrás. Y así concluye la historia. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que nos transforman por completo. ¿Te ha pasado algo así? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te harán pensar. Nos vemos en el próximo video.